Ya estamos en contacto para dialogar con el director de salud de nuestro municipio, el doctor Pablo Cortés. Bueno, decíamos, ¿no?, que en forma privada me explicabas que habías estado escuchando esto acerca del plasma que se dijo aquí en esta jornada, y nos interesa muchísimo porque, bueno, esto nos va a ilustrar como potenciales pacientes algunos y algunos que ya han sido positivos de COVID, para ver si podemos recibir o dar este plasma, sobre todo si somos nexo clínico epidemiológico. ¿Cómo es esto, Pablo? Claro, claro. Un poco esa era la intención, aclarar esa duda que se había planteado. Sí, A sí. ver, el tema del plasma, nosotros estamos a través, bueno, de que hay una ley provincial y bueno, que se está instituyendo el tema de la recolección de plasma de pacientes que han padecido COVID, que se está mostrando como una alternativa terapéutica, obviamente que tiene Sí. sus indicaciones, su protocolo y sus indicaciones puntuales, porque bueno, si bien es una alternativa terapéutica, tampoco todos los pacientes se benefician al recibir plasma. Tiene algunos aristas que son puntuales que Seguro. se valoran paciente a paciente. Uh-huh. En cuanto al tema de la donación puntual del plasma, ¿cómo se está realizando la operativa? Nosotros lo que estamos haciendo a través del servicio de hemoterapia es ponernos en contacto con aquellos pacientes que hayan padecido COVID. Esos pacientes tienen que tener, después de tener el alta médica, 15 a 20 días, y ahí nos ponemos en contacto con ellos. Esos pacientes son citados y se les toma una muestra, ¿sí? Nosotros no hacemos la distinción tanto si son pacientes que tienen un hisopado positivo o son declarados positivos por nexo. Ajá, no hacen la diferenciación No ustedes. hacemos la distinción exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque aquel paciente es una forma de diagnóstico. Entonces vos tenés la certeza por el hisopado, pero también esta patología, al tener ciertos síntomas que son patoneumónicos, es decir, cuando vos hablas de síntomas patoneumónicos son que te indican que realmente tienen mucha certeza de haber padecido la enfermedad. El nexo epidemiológico se da en pacientes convivientes y que presentan ciertos síntomas. Entonces vos también tenés la certeza clínica de que ese paciente atravesó la enfermedad. Esto es tan importante, Pablo, aclararlo, porque, bueno, en su momento, cuando se empezó a hablar del cambio de protocolo y se instituía, digamos, lo del nexo clínico epidemiológico por contacto estrecho con un conviviente, estaba la duda de qué garantía teníamos de recibir o de dar, o de ser donantes de este plasma, y qué garantía tenía ese plasma, ¿no? Así que es muy, Claro, hasta tranquilizador, también, te digo, lo que estás diciendo. Claro, no. Bueno, fuera de eso de que estamos hablando de cómo vos haces el diagnóstico, tanto sea en una forma como es el hisopado o también por el nexo clínico epidemiológico, vos después al paciente que vos citás y le tomás una muestra de sangre, vos lo que le haces a eso, no sé, nosotros no, pero lo hace el Instituto de Hemoterapia, le hace 3 pruebas. Uno es destinado a descartar cualquier enfermedad de transmisión, cualquier enfermedad infectocontagiosa, que esas son todas las serologías que se le realizan a la sangre. Lo otro que se le hacen son todas pruebas inmunohematológicas, es decir, destinadas a tipificar el tipo de sangre. Y lo tercero que se realiza es una carga de anticuerpos, es decir, ver qué cantidad de anticuerpos tiene el paciente. Ajá. ¿Sí? De lo que tanto se habla, ¿no? De esa carga viral. Exactamente. Entonces, eso es lo que te va a permitir identificar si ese paciente que vos estás analizando en la muestra nos sirve o no nos sirve como donante de plasma. Ahí tenemos la garantía. Exactamente, porque por más que vos tengas el diagnóstico por nexo epidemiológico o por hisopado, aquel paciente te puede haber desarrollado anticuerpos o no. Entonces, ese paciente que tiene la carga de anticuerpos, a nosotros nos sirve como donantes, y al paciente lo que le va a servir es para saber que él tiene anticuerpos y que no va a tener una recaída ni una chance de reinfección por virus, porque aquel que atravesó una enfermedad y no tiene anticuerpos puede tener chance de reinfectarse. Claro, que esto también es algo que se viene aclarando en los últimos meses de esta pandemia, porque también estaba esta cuestión de que tanto nos bombardean desde los medios nacionales, el rebrote europeo, el rebrote en muchos lugares, y ahí empiezan los infectólogos a aclarar esto que acabas de decir, que es tan importante también, ¿no? Según la carga viral, entonces, según los anticuerpos que tengamos, podemos ser pasivos de volver a contraerlo o no. Pero tenemos la garantía con esta muestra. Claro,
de los anticuerpos, no de la carga viral. Sí, de los anticuerpos, sí. De los anticuerpos. Claro. Aquel que generó anticuerpos. Sí. Es como la defensa, ¿no, Pablo? Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Así vamos entendiendo. Y después, bueno, esa muestra, una vez que es procesada por el Instituto de Hemoterapia, lo que hace el instituto es se pone en contacto con el paciente, generan un día para hacer la donación efectiva, la hemodonación, que es una plasmaféresis. La plasmaféresis es como un filtrado que se hace de la sangre y se queda con el plasma y te devuelven los elementos formes sanguíneos. Ajá. Eso se hace en el Instituto de Hemoterapia. Lo que se coordina es a través del INCUCAIBA, quien te manda el móvil que te viene a buscar y te lleva y te trae, ¿sí? O sea que el Hospital de Magdalena oficia de, bueno, primero por supuesto tener el registro del paciente y después oficia como de nexo con el Instituto de Hemoterapia. Exactamente, Ajá. Exactamente, claro. Exactamente. El instituto, que bueno, hoy por hoy está a cargo de la doctora Vives, sí, es quien tiene la coordinación y la efectivización de la donación de plasma. Sí. Nosotros ya en eso lo que hacemos es la detección de ver las entrevistas previas, porque también hay muchos pacientes que se tienen que descartar previamente ya por entrevista, claro, antes de llegar a la toma de muestras, ¿sí? Y después, bueno, una vez que esas muestras van con una planilla, esa planilla tiene todos los datos del paciente. En el caso de que el paciente sea positivo como potencial donante, sí, ya ellos activan todo el sistema como para ponerse en contacto, pactar un día de donación, y ahí se efectiviza la plasmaféresis, que es la donación en sí del plasma. ¿Cuántos potenciales hay aquí? Aproximadamente 70, creo que decía el doctor Menéndez, que fue quien acudió y preguntó, ¿no? Nosotros más o menos hasta el momento, no tengo números exactos porque nosotros tenemos los lunes como día de toma de muestras, enviar muestras a La Plata. Hoy no he estado yo en contacto con la gente del servicio como para ver qué gente concurrió, pero más o menos estaremos en los 30-35 muestras enviadas ya. Ya enviadas. Sí. Hemos estado ya desde hace 20 días enviándoles muestras y ya tenemos gente de acá de Magdalena que ha ido a donar, ¿eh? Ah, qué interesante esto, no teníamos la información, o sea que hay gente ya que ha hecho su donación. Sí, ha hecho su donación, así que muy agradecidos. Claro. Bueno, esto es un sistema, es lo mismo que cuando hablamos de hemodonación, esto es un sistema solidario y provincial, entonces todos aportamos a un sistema que se utiliza en toda la red provincial de hemoterapia. Sí, o sea, yo puedo ir a donar y el municipio número 135 puede ser pasivo de recibir esa donación dentro de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Hay un banco que ahí no discrimina el distrito, simplemente se fija el paciente. Nosotros en hemoterapia siempre hablamos de que es un sistema solidario. Que todos aportamos al sistema y después el sistema, ante la necesidad o el requerimiento en algún lugar, va a disponer para que nosotros dispongamos de esa unidad. Claro, pareciera que no tiene que ver con esto, pero en realidad sí, la pregunta que voy a hacerte, Pablo. En cuanto a la donación de sangre, ¿cómo venimos en el medio de la pandemia? La última estuvo bastante bien que le hicieron aquí en Bomberos Voluntarios. Siempre es un tema álgido el tema de los donantes, de los hemodonantes. Obviamente que en pandemia, a principio de pandemia, la falta fue muy notoria, como la que tenemos siempre en épocas de verano, en festivales que siempre disminuyen la cantidad de donantes. Y a comienzo de pandemia, creo que por un poco de toda la situación que se había generado, la cantidad, y también de los permisos, del desconocimiento a veces si podían o no, porque nunca se suspendió el tema del permiso para donantes, pero por ahí la gente no estaba del todo informada, entonces también nos contaban los chicos del Banco de Sangre que la cantidad de donantes fue muy baja en el primer tiempo. Sí, por eso de a poco ha ido mejorando, pero obviamente que siempre el tema de los donantes es un tema complicado. Claro, es un tema que preocupa al banco, sí, claro. Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la atención, estuviste muy atento allí también dentro de todas las actividades como para esclarecer esto, así que ha sido... justo estábamos entrando justo a un acto en Nestlé, que por suerte tengo una alegría inmensa de que nos han donado 3 bombas de infusión,
Sigamos este diálogo entonces, que es un título que me estás dando y por supuesto una alegría. Han donado la fábrica Nestlé entonces, puntualmente, ¿qué, Pablo? 3 bombas de infusión. Es decir, las bombas de infusión son elementos que permiten un suministro más preciso de medicación. ¿Sí? Se usa mucho en servicios de terapia intensiva, en shock room, en drogas oncológicas, en los servicios de clínica médica, en internación. Entonces son sistemas que se adjuntan al sistema como para que vos te grafiques al tema del suero, ¿sí? Donde pasa la vía. Entonces eso te regula la cantidad de drogas que vos le vas suministrando al paciente. Ajá, claro. Y eso, para llevarlo más al llano todavía, Pablo, tiene que ver a lo mejor con una menor intervención para estar abocado a otra cosa del enfermero que tiene que ir a regular continuamente lo del suero. ¿Tiene que ver con eso o estoy totalmente ignorada? Exactamente, con la precisión, precisión del suministro. Exactamente. Así que bueno, felices con esto. Esto se dio a través de gestiones que se venían realizando con la empresa, con la cual estamos siempre muy agradecidos por la predisposición y bueno, el siempre estar en contacto. Así que bueno, nosotros desde la Dirección de Salud estamos muy contentos y muy agradecidos, que es un insumo muy necesario para nuestro hospital.